En esta serie de material audiovisual haremos una introducción a la comparación de secuencias biológicas y de su alcance para responder numerosas interrogantes en el ámbito de las biociencias, y lo haremos a través de los principios básicos de la biología molecular. Estos principios universales establecen las reglas básicas de funcionamiento de todos los organismos vivos en nuestro planeta, y nos permitirán introducir en marco teórico y de aplicaciones relacionadas a la comparación de secuencias biológicas. Partimos de la hipótesis central de la biología molecular, que de manera muy simplificada nos indica que el ADN produce ARN y que éste a su vez produce proteína. La hipótesis central se estableció a partir del descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN, que reveló a través de su composición química en dos hebras complementarias el mecanismo de duplicación que garantiza el traspaso de la información genética de ancestros a descendientes. Más aún, esta hipótesis nos indica el camino de la transferencia de esta información contenida en los genes y cómo ésta se expresa en forma de proteínas, que son las biomoléculas encargadas en todos los seres vivos de realizar las distintas funciones celulares, incluyendo bioquímicas, de transporte, almacenamiento, comunicación, etc. Y que estas funciones podrán realizarla cada una de estas proteínas gracias a una conformación estructural específica que adoptan estas macromoléculas. Si analizamos la hipótesis central desde el punto de vista de su contenido y cómo se transfiere esta información del ADN a las proteínas, tenemos por un lado que la molécula de ADN es un polímero de nucleótidos con una estructura química común formada por la unión covalente de un monosacárido de 5 átomos de carbono, una base nitrogenada, unido por enlaces fosfato. Y los componentes de este polímero se diferencian en los 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina, que interaccionan de manera específica mediante enlaces de hidrógeno, creando la conformación de doble hebra que caracteriza el ADN. En el caso del RNA, continúa siendo un polímero de nucleótidos con la sustitución de la base de uracilo, en este caso, y a diferencia del ADN, está formado por una sola hebra que se pliega sobre sí misma a través de interacciones específicas entre las bases nitrogenadas de la misma cadena. Por otro lado, las proteínas son otro tipo de macromoléculas. Estas, a diferencia de estar constituidas por nucleótidos, son polímeros de aminoácidos, unidos mediante enlace peptídico. Existen 20 tipos de aminoácidos comunes con una nomenclatura bien definida, que forman los componentes de todas las proteínas. Ahora, ¿cómo podemos representar esta transferencia de información de manera que podamos estudiarla y analizarla desde un punto de vista bioinformático? Para esto se utilizan caracteres de texto. En este caso, las moléculas de ADN y ARN se representan con un alfabeto de 4 letras correspondiente al tipo de base nitrogenada según su aparición en la secuencia de nucleótidos, y en el caso de las proteínas por un alfabeto de 20 letras donde cada una corresponde a un tipo de aminoácido según el orden establecido en la secuencia. El código que nos permite traducir el lenguaje de nucleótidos a aminoácidos es el código genético, que establece la correspondencia entre el triplete de bases del ADN o el ARN y los tipos de aminoácidos que corresponderán en la proteína. Este código es universal y compartido por la gran mayoría de los seres vivos. Con esta representación y a través de la hipótesis central podemos leer, interpretar y traducir cualquier mensaje contenido en los genes hasta su expresión funcional en forma de proteínas.